El video a continuación busca explicar el procedimiento que se realiza para la replicación de una base de datos. En este caso utilizaremos el motor de base de datos SQL Server 2008 R2. Para este ejercicio tenemos dos máquinas virtuales. En este caso una máquina virtual que actuará como el equipo principal y otra máquina virtual que actuará como un equipo de replicación. Lo primero que se realiza en la máquina virtual principal es la configuración del dominio. Ya este procedimiento se realizó en este equipo, al cual ya se le asignó un dominio, en este caso replicación Sena. Podemos ver esta característica acá, donde vemos que ya pertenece al dominio. Vamos a colocarle otro nombre. En este caso voy a llamarlo Sena 1 a este equipo, y allí seguramente me va a pedir que reinicie el equipo o en este caso la máquina virtual, ya que esa máquina virtual tome el nombre. Vamos a cambiarnos ahora a el servidor 2, que es en este caso el equipo 2, que va a actuar como esclavo o como, digamos, replicación en este caso. Veamos la configuración de este equipo. Para este segundo equipo vamos a configurar el controlador de dominio. Para esto vamos a ejecutar el programa de ese promo, que es el asistente de instalación de servicios de dominio de directorio activo. Vamos a darle siguiente. Nos da una serie de opciones. En este caso nos dice si vamos a crear un nuevo dominio o en un bosque existente. Como este ya es el segundo equipo el que actuará como réplica y ya la configuración del dominio principal lo hicimos en el anterior, le vamos simplemente a decir que vamos a agregarlo en un bosque existente. Vamos a darle siguiente y ahora vamos a darle el nombre del dominio. En este caso nuestro nombre de dominio es replicación Sena. En este caso escribiremos el nombre de dominio replicación Sena. Aquí pues vamos a buscar el dominio, el usuario del controlador de dominio que ya tenemos creado. Que es el administrador. Decimos siguiente. Va a ser examinará el bosque o buscará, en este caso en el directorio activo. Aquí vemos el dominio replicación Sena que está instalado en el servidor 1. Decimos siguiente. Aquí pues vamos a indicarle siguiente. Va a revisar la configuración del DNS, que ya está pues apuntando hacia ese servidor 1. Pues nos pide aquí unas opciones adicionales. Damos siguiente. Va a verificar la configuración de DNS. A continuación nos indica la ubicación de la base de datos y archivos que manejarán el controlador de este dominio y la contraseña del administrador. Vamos a indicarle una contraseña. Pues aquí me indica ya el resumen del trabajo que vamos a realizar y le damos siguiente. Aquí ya finalizamos el asistente. Nos va a pedir que reiniciemos la máquina
que es lo que está realizando ahora, y ya tenemos configurado esta máquina también en este dominio que se creó de replicación Sena. Una vez reiniciamos la máquina, vemos cómo ya está en el servidor en el dominio de replicación. Vamos a ingresar el usuario, la contraseña. Ya está en el dominio de replicación. Y vemos ahí ya como esa segunda máquina inicia ya en el dominio. El siguiente paso es realizar la configuración necesaria en los servidores para habilitar la replicación de la base de datos. En este caso, lo primero que se debe configurar es que el servidor, en este caso, tiene el nombre de la instancia replicación 1. Se debe verificar de que esté habilitado todo lo necesario para que tenga acceso desde el exterior. Para esto vamos a realizar una serie de comprobaciones. Lo primero que vamos a hacer es clic derecho sobre el explorador de objetos y vamos a la opción facetas. Aquí en esta opción facetas se nos desplegará una ventana en la cual vamos a comprobar que esté habilitada la siguiente opción. Vamos a facetas y vamos a configuración de área expuesta. Allí vamos a habilitar esta que dice Remote DAG Enabled. Esta permite pues al administrador conectarse a un servidor cuando el motor de base de datos no responde. En este caso permite la conexión desde un equipo remoto. Le decimos que está en True y hacemos clic en aceptar. A continuación vamos a iniciar el agente SQL Server. Vamos a agente SQL Server y le damos iniciar. El manejador de base de datos nos pregunta si deseamos iniciarlo. Hacemos clic en sí. Y ahí inicia el proceso de inicio del agente, en este caso para nuestra instancia Sena 1. Lo siguiente es realizar una serie de comprobaciones desde la configuración del servidor, en este caso de base de datos SQL Server. Para esto vamos a inicio, SQL Server, herramientas de configuración, administración de la configuración de SQL Server. Desde esta opción vamos a buscar la configuración de red de SQL Server. Nos van a aparecer las instancias habilitadas, en este caso replicación 1, y vamos a verificar que los dos protocolos TCP/IP, que en este momento está habilitado, y canalizaciones con nombre estén habilitados. Entonces, este que no está habilitado vamos a decirle habilitar. Él nos indica que los cambios no surtirán efecto hasta que se reinicie el servicio. Ya aquí lo acabamos de habilitar. Volvemos a esta opción de servicio de SQL Server, buscamos nuestro servicio, en este caso replicación 1, y vamos a decirle reiniciar. Este proceso que realizamos a nivel de habilitación de aspectos relacionados con la comunicación remota y de red debe replicarse en la instancia que actuará como réplica, en este caso la instancia 2. Entonces procederemos también a realizar este proceso en esta instancia. Ya aquí estamos culminando con la configuración de los accesos desde el servidor número 2. Ya estamos reiniciando el servicio. A continuación procederemos a configurar todo lo necesario para realizar la replicación.
Lo primero que vamos a realizar es en el servidor principal configurar la distribución. Para esto vamos a la pestaña replicación, damos clic derecho, configurar distribución, y aquí nos va a mostrar el asistente para configurar la distribución o el distribuidor. Antes de continuar, vemos que cada uno de los términos en este tema de la replicación indica de que lo que ha hecho SQL Server es utilizar una metáfora del sector editorial para representar cada uno de los actores que hacen parte de la replicación. En este caso tendremos un publicador, tendremos un distribuidor y tendremos unos suscriptores. En el caso del publicador sería el servidor principal. El distribuidor es el que se encarga de esa información que publica el servidor principal, distribuirla o hacerla llegar a cada uno de los suscriptores, y los suscriptores serían aquellos que reciben la publicación. Pues para esto, antes de continuar, hicimos énfasis o hacemos énfasis en este artículo que publica directamente Microsoft sobre cuál es el modelo que él utiliza para hacer la réplica. De hecho, aquí podemos ver una gráfica donde se establece todo esto. Hay un distribuidor, hay un publicador que publica unos artículos, que en este caso los artículos serían las tablas o otros aspectos que se desean publicar para su réplica. Hay unos agentes que hacen la réplica y hay uno o más suscriptores que van a estar continuamente extrayendo esa información. En nuestro caso, el distribuidor sería el mismo servidor 1 que actúa como publicador. Volviendo a la instancia 1 o en este caso al servidor principal, el paso a seguir es configurar primero la distribución, indicar de que este servidor va a hacer la distribución de un contenido. Para esto pues hacemos clic en siguiente en el asistente. Entonces lo primero que nos pregunta es que si este servidor va a actuar como su propio distribuidor o se va a usar otro servidor. En este caso vamos a usar el mismo servidor. Lo siguiente es definir la carpeta donde van a quedar grabadas las instantáneas que se van a utilizar en esta replicación. Para esto vamos a crear una carpeta en el disco C llamada réplica, que es donde se van a guardar esas instantáneas, y esta carpeta pues tiene que estar accesible desde la red, desde los otros equipos que vayan a hacer ese consumo. Para esto pues se ha compartido la carpeta. Aquí vemos que está compartida como réplica, Sena 1 réplica, y también a nivel de permiso pues se establecieron que todos pudieran tener accesos a esa carpeta. Vamos a corroborar este acceso ingresando al servidor 2. Vamos a verificar que efectivamente este servidor o este equipo cuente con acceso a ese servidor. Vemos cómo aquí tenemos la ruta en red de que efectivamente tiene acceso a esa carpeta. Volvemos a nuestro servidor 1 y esta va a ser la ruta la cual vamos a utilizar para guardar ahí las instantáneas. Hacemos clic en siguiente. Luego aquí nos indica cuál es la base de datos que se va a utilizar para la distribución. En este caso pues su nombre es distribution y dónde va a quedar almacenada. Le decimos siguiente. Lo siguiente es indicarle aquí de que efectivamente cuál va a ser el servidor y habilitación de esa base de datos. Siguiente, y ya procedemos a configurar distribución. Si deseamos guardar el archivo con el que se generó el script, podemos guardarlo. Él me va a pedir ahí la ruta donde vamos a guardar ese archivo y ahí damos finalizar. El sistema inicia el proceso de configurar el distribuidor. Vemos que aquí ya ha culminado el proceso, ya están
configuradas todo el distribuidor con todos los pasos que fueron necesarios. Procedemos a cerrar. Ya aquí contamos con el distribuidor. El siguiente paso es configurar la publicación. Para esto vamos a dar clic derecho en publicaciones locales, nueva publicación. Nos aparece el asistente. En este caso vamos a seleccionar la base de datos que deseamos replicar, en este caso la de Secretaría de Salud. Luego me pregunta qué tipo de publicación va a realizar: publicación de instantáneas, la transaccional con suscripciones actualizables o publicación de mezcla. En este caso vamos a utilizar la publicación transaccional, que, como su descripción indica aquí, hace transacciones de secuencias del publicador a los suscriptores después de que estos reciban una instantánea inicial de los datos publicados. La instantánea es la copia íntegra de esa base de datos, y luego de ahí en adelante se publican las secuencias o las transacciones. En el caso de las instantáneas, el servidor lo que hace es publicar siempre la réplica íntegra, la instantánea completa, lo cual hace que sea más pesado. Por esto vamos a utilizar la transaccional. Lo siguiente que me pide es qué objetos se van a publicar. En este caso, de esa base de datos seleccionada me va a mostrar todos los objetos que están en ella, y aquí vamos a seleccionar cuáles son los que se desean publicar. Yo podría decidir publicar una sola tabla o inclusive un campo específico, o si quiero todas las tablas, pues marco acá. Vamos a hacer clic en siguiente. Luego me pide el filtrado, si en caso tal quisiéramos aplicar algunos filtros específicos de tablas. Por ejemplo, aquí él me va a listar todas las tablas, y yo pudiese decir, por ejemplo, en el caso de la tabla EPS tenemos 3 campos. Si yo quisiera aplicar un filtro, por ejemplo, de que me muestre solamente las EPS que cumplen un criterio, podría hacerlo desde aquí, y esto es lo que le iría a aparecer a los suscriptores. En este caso, digamos que no vamos a aplicar ningún filtro. Hacemos clic en siguiente y marcamos que deseamos crear la instantánea y inmediatamente. Lo siguiente es la seguridad. ¿Cómo se va a manejar la seguridad? En este caso, lo primero que especificamos es el dominio o la cuenta con la cual se ejecutará el proceso del agente de instantáneas. El agente es el que va a estar consultando continuamente las instantáneas. Para esto vamos a colocar el usuario administrador de ese dominio. Ya aquí tenemos el usuario administrador del dominio con su contraseña respectiva, y al conectarse al publicador, ya que va a ser mediante la suplantación de la cuenta del proceso, o sea que él va a usar esta cuenta también. Aceptamos. Ya aquí vemos que están configuradas. Hacemos clic en siguiente y marcamos que se va a crear la publicación. Vamos a darle un nombre. Y hacemos clic en finalizar. Ese nombre es el que va a aparecer al momento de consultar los suscriptores. El servidor va a encontrar esa publicación bajo ese nombre. Aquí vemos que ya culminó la creación. Publicó 7 artículos. Los artículos vendrían siendo los objetos publicados, en este caso las tablas 7 de 7, y se creó y se inició el agente de instantáneas, que es el que va a estar continuamente publicando la información. Hacemos clic en cerrar. El siguiente paso ya es, aquí vemos como se creó ya la publicación con el nombre que le dimos, y ya vemos que ahí está pues realizando la publicación. El siguiente paso es ir al siguiente servidor o al servidor 2, y desde aquí vamos en este caso a la opción de replicación, a una suscripción. Este segundo servidor se va a suscribir a la publicación que realizó el primer servidor. Vamos a nuevas suscripciones. Siguiente. Aquí me pregunta cuál es el publicador. En este caso sería el servidor 1, para lo que debemos conectarnos a ese servidor. Buscamos los servidores de red
y procedemos a seleccionar. Allí él está recuperando todos los posibles servidores a los cuales nos podemos conectar y nos conectamos. Aquí me aparece el replicación 1. Hacemos clic en aceptar, nos conectamos y aquí me va a mostrar la publicación realizada en este servidor. Lo siguiente es que me pide la manera como él va a trabajar, ya sea que se ejecute todos los agentes en el distribuidor, o sea que toda la carga quede en el servidor 1, o que cada agente se ejecute en el suscriptor, de tal manera que la carga se realice en cada uno de los servidores que van a consumir esa información. Vamos a dejarlo en esta segunda opción. Hacemos clic en siguiente. Lo que me pide a continuación es indicar cuál va a ser la base de datos que vamos a utilizar. Para esto vamos acá y vamos a decirle base de datos nueva para crear una nueva base de datos que recibiría esa información. Vamos a llamarla réplica salud. Y el sistema o el asistente procede a crear la nueva base de datos. Hacemos clic en siguiente. Lo que me pide a continuación es el usuario que se utilizará para la conexión. Vamos a utilizar el mismo administrador. Aquí ya hemos configurado la cuenta del dominio y en la conexión al distribuidor vamos a hacerlo mediante la suplantación de la cuenta del proceso. Le decimos clic en aceptar, siguiente. Aquí nos indica cómo se va a programar. Vamos a decirle que sea continuamente, siguiente. Y cuando va a iniciar, aquí le decimos que inmediatamente. Y aquí ahora sí procedemos a crear la suscripción. Vamos a decirle finalizar y ya inicia el proceso de creación de la suscripción. Vemos que ya aquí creó la suscripción, que fue exitoso, y procedemos a cerrar. Vemos aquí entonces que se ha creado la replicación, la réplica salud. Podemos mirar el estado de la sincronización. Aquí ya nos indica que está realizando, que se inició correctamente el trabajo y se está realizando la replicación de esta base de datos. Ahí pues está realizando el proceso de esa replicación. Podemos verificar también en el servidor original o el principal. Podemos acá también en replicación podemos ver el monitor de replicación, que también nos va a dar información respecto a la replicación que se está realizando. Desde este monitor de replicación podemos corroborar todas las publicaciones desde el lado del servidor principal. Vemos aquí que está el servidor, vemos el estado en que está, vemos la suscripción. En este caso ya me aparece mi servidor 2 como recibiendo la información en el estado que está, y podemos pues mirar más información al respecto, las acciones, entre otras cosas. Podemos verificar de que está en funcionamiento. Adicionalmente podemos en el servidor 2 en Cenado vemos que la tabla o la base de datos réplica salud, vemos aquí donde ya se hace la replicación de las tablas que fueron extraídas de ese servidor principal. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, la tabla EPS, qué registros tiene esa tabla. Vemos cómo el sistema aquí ha cargado la información, ha hecho la réplica de ese servidor principal. Volvamos al servidor 1 y vamos a hacer un ejercicio de acceder a la
a la tabla EPS nuevamente de aquí, pero en el caso del servidor 1, y vamos a editar para ver si se reflejan los cambios en el segundo servidor. Vemos aquí en el servidor 1 la tabla EPS donde tiene esta serie de registros. Volvamos al segundo servidor y podemos comprobar que también tenemos esta serie de registros iguales, fueron cargados. Podemos intentar una edición para ver si se refleja el cambio en el segundo servidor. Vemos entonces se realiza el cambio a este registro, al registro 16, y vamos a ingresar un nuevo registro. Aquí pues agregamos un nuevo registro que viene a ser el registro 17 de nuestra tabla EPS. Procedemos a cerrar en el servidor 1 y vamos a dirigirnos al servidor 2 para revisar que efectivamente se realizó la réplica. Estamos acá ya en nuestro servidor 2 y vamos a ver la tabla EPS que efectivamente se haya recibido los cambios. Vamos a seleccionar los registros. Vemos acá el registro 17 que creamos, que fue el de Sura, y vamos a ver si también la modificación la realizó. Vemos acá que también realizó la modificación al registro 16. Entonces de esta manera se realiza la replicación de base de datos en el motor de base de datos SQL Server a través de las herramientas que me brinda el motor y al intermedio del SQL Server Management Studio.